Vamos a hablar entonces, vamos a explicar un poquitito cómo es esto de los proyectos. Muchas veces cuando vamos a hacer algo, primero lo proyectamos. Lo proyectamos quiere decir que lo planeamos, lo pensamos antes y hacemos un plan. Mientras mejor proyectemos las cosas, más posibilidades hay de que nos salga bien. Porque si nosotros no lo proyectamos, por ejemplo, no pensamos lo que vamos a necesitar. O no hacemos las cosas con el tiempo suficiente. Imagínense que alguien quiere viajar a Estados Unidos, ¿no? Y no tiene un pasaporte europeo. Y entonces, si ese es su proyecto, estaría bueno que se ponga a ver todo lo que necesita para hacerse un cronograma de las cosas. Por ejemplo, va a necesitar una visa. Para necesitar la visa va a tener que sacar un turno. Si uno deja todo para el final y no proyectó nada, cuando llega el día, uy, está una semana, no tiene la visa, no la va a tener, no va a poder ir. Los pasajes hay que sacarlos con anticipación, porque si no los sacas cerca de la fecha, cuestan muy caros. Mientras más importantes son las cosas que vamos a hacer, más importante es proyectarlo mejor. Pero aún en cosas muy pequeñitas proyectamos. Si ustedes proyectan encontrarse con los amigos en algún lugar, tienen que planear, bueno, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Quién me va a llegar? Si tengo o no tengo el permiso de mi papá. ¿Qué es proyectar entonces? Proyectar es pensar antes. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué es importante? Porque a lo mejor no puedo hacer lo que yo quise hacer, pero si yo tengo claro por qué y para qué, puedo hacer otra cosa que me dé lo mismo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y con qué lo pienso hacer? ¿Y cuándo voy a estar conforme? ¿Voy a estar satisfecho? Voy a considerar que se cumplió con lo que yo había planeado, con lo que yo quería conseguir. Habitualmente este tipo de proyectos los hacemos rapidito y no los escribimos para la mayoría de las cosas. Pero cuando amerita, porque es algo importante o hay que mostrárselo a alguien, entonces se escribe todo esto, todo el plan. Un proyecto entonces es un plan o un programa que se piensa implementar para alcanzar objetivos. Los objetivos son el para qué. Para eso, este es mi proyecto. Mientras mejor se haga el proyecto, hay mayor probabilidad de éxito y menor riesgo al fracaso. Si uno proyecta mal, aumenta las posibilidades de fracasar. ¿Qué elementos contiene el proyecto? Podría uno hacer algunos más o algunos menos, pero básicamente podemos identificar estos 9 elementos. Un título, que es el nombre que le vamos a poner al proyecto. Todo esto es importante porque ustedes van a tener que hacer un proyecto y van a tener que escribir todas estas partes. Y después al proyecto lo van a tener que ejecutar, o sea, lo van a tener que hacer vida, hacer práctico. Van a tener que hacer lo que proyectaron. Pero aquí tenemos explicado qué partes tiene que tener ese proyecto que ustedes tienen que escribir. Le van a tener que poner un título. Ahora en un momentito vamos a hablar del título. Van a tener que explicar por qué hacen ese proyecto. ¿Por qué es importante ese proyecto que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que ustedes buscan con su proyecto? ¿Qué es lo que quieren conseguir? En el proyecto, esos son los objetivos. En el proyecto, ¿qué van a hacer? Cuando lo ejecuten, ¿qué van a hacer? ¿En qué consiste la obra? Esa es la actividad. ¿Cómo van a llegar a hacer esa actividad? ¿Qué cositas tienen que hacer para después poder ejecutar el proyecto? Esas son las tareas. ¿Con quiénes cuentan para trabajar en el proyecto? ¿Y con qué y qué necesitan para trabajar en el proyecto? Los recursos humanos y materiales. ¿Quiénes van a ser los responsables de cada tarea? Si se trata de, por ejemplo, pegar carteles, alguien se tiene que ocupar de conseguir los carteles, alguien se tiene que ocupar de llevarlos, alguien se tiene que ocupar periódicamente de ir a revisar si todavía están. Esos son los responsables. Alguien lo tiene que diseñar, lógicamente, que es muy importante antes de eso.
¿Cuándo se van a realizar esas tareas? El cronograma. ¿Cuándo se van a diseñar los cartelitos? ¿Cuándo se van a ir a pegar? ¿Cuándo se va a ir a revisar a ver si no se despegaron para poner otro? ¿Y de qué forma van a evaluar el proyecto para saber si tuvo éxito? Porque ustedes buscaban algo con el proyecto. Tenían objetivos. ¿Cómo van a saber cuál es la forma y la medida para determinar si tuvieron éxito? Estos son los componentes del proyecto. Título. El título identifica el proyecto, para que no se confunda con otro, para saber, este es el proyecto del cual estamos hablando. Tiene un título, es como el nombre de las personas. A veces, el título trata de ser atractivo, trata de ser persuasivo, trata de ser original. Sobre todo cuando uno lo quiere vender al proyecto. Si uno quiere buscar gente que me ayude económicamente para tener éxito, es bueno ponerle un título atractivo. Otras veces, cuando son proyectos más técnicos, a veces se utiliza algún tipo de nomenclador técnico con siglas. Que lo importante ahí es que no se confunda con otro, o tener claro, entonces puede estar el proyecto A12F21, que es el que vino después del A12F20, por ejemplo. Entonces esa sigla representa algo. A veces este tipo de nomencladores lo utilizan algunas organizaciones para algunos proyectos que quieren mantenerlos en secreto. Sea porque es un secreto de Estado, porque puede ser un proyecto del gobierno, o sea porque es un secreto para que no se enteren las otras empresas y no le roben la idea. Entonces, si una empresa tiene el proyecto de desarrollar, no sé, como dicen que hace Amazon, o está empezando a hacer en Estados Unidos, de mandar los pedidos con drones, y ese es un proyecto, no le va a llamar pedidos por dron, porque se van a enterar a lo mejor otro y le van a empezar a copiar, entonces le ponen una sigla. D22, el proyecto D22. Y entonces mientras lo prueban, no se enteran las otras empresas porque uno escucha el proyecto D22 y no sabe lo que es. Además del título, que de alguna manera tiene que revelar un poco de qué el proyecto se trata, salvo que uno lo quiera mantener secreto, el proyecto tiene que tener una fundamentación. En la fundamentación se explica por qué es importante el tema del cual uno está trabajando y la actividad que uno va a hacer. ¿Por qué uno la eligió? Nosotros vamos a hacer un proyecto escolar, ¿no? Entonces a lo mejor el por qué, como hablábamos con los compañeros, alguno puede decir, no, en realidad el por qué es porque quiero probar la materia, porque quiero sacar una buena nota. Bueno, eso uno no lo puede poner en el proyecto, porque estamos tratando de simular un proyecto real, un proyecto fuera de esto. Estamos tratando de simular como si ustedes realmente, porque a ustedes les interesa, se reúnen para hacer algo. No porque hay una materia, no porque en esa materia para probarla hay que tenerlo. Eso lo vamos a prescindir. Entonces, en la fundamentación hay que poner otros por qué. Si, por ejemplo, es un proyecto que lo que busca es trabajar el tema del consumo de alcohol, por ejemplo, para plantear los riesgos del consumo de alcohol, sobre todo en adolescentes, pues uno puede elegir el título. Por ejemplo, no bebas si sos menor, por ejemplo. Un título posible, ¿no? Y en la fundamentación uno va a explicar por qué. Los adolescentes no tienen que beber alcohol. O no lo tienen que beber en exceso. También no se puede fundamentar en eso y explicar por qué es un problema, por qué es un problema con los jóvenes, qué riesgos puede traer, y por qué lo que ustedes van a hacer ayuda frente a eso. Alguno puede poner, no, porque en el lugar donde yo vivo, si es que es así, tuvimos un caso de un chico que bebía mucho y después tuvo un accidente o cuestiones así, uno lo puede poner también en la fundamentación. Los objetivos. Los objetivos son las metas o las finalidades, los fines que uno busca alcanzar. Esos son los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con mi proyecto? Volviendo al ejemplo, si uno está preocupado por el consumo de alcohol en adolescentes, lo que uno busca es que los adolescentes tomen conciencia de que el consumo de alcohol no es bueno, que reduzcan el consumo de alcohol,
Si los invitan, no estamos hablando, lógicamente, si el papá le pone un poquito de sidra para brindar en Navidad, no estamos hablando de eso, ¿no? Que reduzcan el consumo de alcohol, que generen grupos, digamos, en donde beban otras cosas, que no tengan contenidos alcohólicos, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno busca. Los objetivos pueden ser de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. De corto plazo son objetivos que yo pienso alcanzar pronto. Por ejemplo, que la gente se pregunte, o que, por ejemplo, en mi barrio, o en la escuela, o en el curso, o mis amistades, se pregunten sobre el tema del problema del alcohol, eso puede ser un objetivo de corto plazo, eso puede conseguir pronto. Uno arma una campaña por las redes y les manda todo, en la escuela pega cartelitos, pasa por los cursos y ya, bueno, no se van a preguntar. Que sean conscientes del riesgo que supone el excesivo consumo de alcohol, eso ya es más a mediano plazo. No lo voy a conseguir inmediatamente. Voy a tener que hacer varias cosas para crear conciencia. Y conseguir que se reduzca el consumo excesivo de alcohol, y eso ya es más a largo plazo y no sabemos si lo vamos a conseguir o no. Pero esos son los objetivos. Las actividades son las acciones que se piensan hacer como parte del proyecto. Por ejemplo, confeccionar carteles y pegar carteles. Organizar charlas, que vengan, por ejemplo, personas que fueron alcohólicas y que les costó mucho superarlo, o médicos que atienden, o profesionales de la salud que atienden a personas alcohólicas para contar el problema, o hacer cartelitos, o hacer memes, o hacer videos, o hacer algo, digamos, y viralizarlo. Esas son las actividades. Para alcanzar ese objetivo, que recordemos era que se pregunten sobre el consumo de alcohol, que tomen conciencia de los riesgos del consumo excesivo de alcohol, yo voy a hacer estas cosas, o el grupo va a hacer estas cosas, y esas son las actividades. Ahora, para hacer eso necesitamos cosas, necesitamos gente y necesitamos cosas, objetos. Eso se pone en recursos. Recursos humanos son las personas. Básicamente los recursos humanos van a ser los miembros del grupo que van a trabajar, pero a veces no alcanza. Porque, por ejemplo, si yo les decía que, bueno, se van a organizar una charla donde va a venir un profesional a hablar sobre este problema, ese otro recurso humano, hay que conseguirlo, ese que va a venir a hablar. O a lo mejor queremos diseñar algo, queremos hacer un video, pero ninguno del grupo sabe. Pero el papá o un familiar o alguien sabe cómo editar videos. Entonces, bueno, se le va a pedir a él. Es un recurso humano. Y recursos materiales, y bueno, si no va a hacer un video, necesita un celular, una cámara, una computadora para editar. Si uno va a hacer carteles, necesita papel o la impresión, a lo mejor necesita algo de dinero para poder imprimir eso o hacer copias, para lo cual a lo mejor hay que hacer actividades para recaudar dinero, para después tener eso, no sé, hacer algunos bonos o rifa o algo, digamos, para recaudar el dinero. Estos recursos pueden ser disponibles si uno tiene, o no disponibles si uno los tiene que obtener. Y eso hay que ponerlo en el proyecto. Para hacer esto necesitamos estas personas y necesitamos estas cosas. Estas las tenemos, estas los tenemos que conseguir. Los responsables. Los responsables son, de esos recursos humanos, ¿quién va a ser el responsable de cada cosa? Porque es bueno en el grupo que todos se responsabilicen de todo, pero es bueno que haya un responsable. Porque a veces cuando todo es responsabilidad de todos, o hay alguno que hace todo y los otros no hacen nada, o de algo ninguno se ocupó y resulta que fracasa. Como cuando a veces se planea algo y después empiezan los que lo planean a decir, che, pero vos trajiste, no, yo no traje, vos lo trajiste, no lo trajiste, yo tampoco, no, pero yo creí que lo traías vos, yo creí que lo traía vos, y al final nadie lo trajo y no se tiene. Se van de ping y no llevan la bebida porque todos creyeron que era el otro el que tenía que llevar la bebida. No, para eso es bueno que todos traten de llevar bebida, pero tiene que haber un responsable de la bebida. Lo cual no quiere decir que el responsable la lleve él. El responsable puede llamar a los otros y decir, che, mira, acordate que vos tenés que traer la bebida. Pero el responsable es el que se tiene que hacer cargo de que esté, de que se cumpla. Cronograma de tareas. El cronograma de tareas nos va diciendo
cada cosa que hay que hacer para llegar al proyecto, a la actividad, ¿cuándo la vamos a hacer? De nuevo, si íbamos a hacer un video sobre el consumo excesivo de alcohol y a viralizarlo, hay que filmarlo. Esa es una tarea. Hay que editarlo, hay que publicarlo y hay que difundirlo. Bueno, ¿cuándo y quién lo va a filmar? ¿Cuándo y quién lo va a editar? ¿Cuándo y quién lo va a publicar? ¿Y cuándo y quién lo va a difundir? Los responsables y las tareas con el cronograma. El cronograma a veces no tiene por qué ser un día fijo, puede ser, bueno, primera semana de agosto, última semana de agosto, primera mitad de septiembre, pero nos da una idea para que después veamos si lo estamos cumpliendo. Y después viene la evaluación. La evaluación no es una nota que le va a poner otro en el caso del proyecto, sino que el mismo proyecto tiene que prever cómo vamos a saber si tuvimos éxito con lo que buscábamos, que eran los objetivos. Por ejemplo, si el objetivo era que las personas se pregunten, piensen si está bien el uso de alcohol, y yo les puse un video, una manera de evaluar puede ser ver cuántas reproducciones tuvo el video, cuántos likes tuvo, cuántos de los comentarios, y cuántos de esos comentarios reflejan que se ha pensado en el tema. Para eso yo tengo que poner un estándar, tengo que poner en el proyecto, bueno, a ver, yo pienso que cuando llegue, no sé, a las 1000 reproducciones, ya tuvo éxito. 1000 reproducciones y 50 comentarios, por ejemplo, ya tuvo éxito. Entonces me tengo que ocupar de llegar a las 1000 reproducciones con 50 comentarios, entonces lo tengo que seguir mandando, cuando llego ahí ya tuvo éxito, si no llegué ahí, fracasé. Porque hice un montón de cosas y resulta que ni siquiera lo miró suficiente gente. ¿Cuánta gente lo tendría que mirar?